Hablábamos anteriormente de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel y de la guerra que vino después. Me interesaría hablar de lo que ocurrió en el mundo a partir del ataque de Hamás y de la guerra que tiene lugar en este momento entre Israel y el Hamás en la Franja de Gaza. Me gustaría analizar cuáles fueron las reacciones del mundo, las manifestaciones que hemos visto y por qué ese tipo de expresiones que se han visto en todo el mundo, casi celebratorias del ataque o en algunos casos justificándolo y en otros negándolo, ¿por qué eso es antisemitismo? Pero para entender por qué eso es antisemitismo, tenemos que entender por qué el antisionismo es antisemitismo y a su vez, para poder entender por qué el antisionismo es una forma de antisemitismo, tenemos que entender qué es el sionismo. Por eso hoy me interesaría hacer un recorrido para poder entender estos conceptos, para después ir a analizar específicamente las reacciones en el mundo y las expresiones en distintas universidades, en distintas ciudades, respecto de la guerra entre Israel y Hamás que tiene lugar en este momento. Normalmente comúnmente cuando uno discute sobre el conflicto árabe-israelí, cuando uno enseña, cuando uno explica, se encuentra muchas veces con una frase, que es: no soy antisemita, soy antisionista. Como si el antisionismo fuera algo totalmente separado del antisemitismo, como si quien lo expresa estuviera manifestando su oposición a los sionistas o al sionismo, y que eso fuera un grupo totalmente separado del judaísmo y de los judíos y no tuviese absolutamente nada que ver. Entonces, al estar expresando quien emite esta frase, que estos serían dos grupos totalmente distintos, según esa lógica, es imposible que lo que yo estoy diciendo tenga algo que ver con los judíos o tenga algo de antisemita, cuando yo estoy hablando de un grupo totalmente diferente. Pero la realidad es que esto no es así. Esta es una separación intencional para poder decir cosas antisemitas y decir que en realidad se está odiando o se está emitiendo un prejuicio contra un grupo distinto. Lamentablemente el antisionismo es la forma en la que mayormente se reproduce el antisemitismo en la actualidad. Y a diferencia del antisemitismo más clásico, porque el antisemitismo más clásico, aquel que uno relaciona automáticamente con los nazis, el que viene de alguna forma disfrazado con el uniforme de las SS, que niega el holocausto, que manifiesta que los judíos dominan los medios de comunicación o la banca internacional, es un antisemitismo absolutamente transparente, es un antisemitismo que proclama abiertamente su prejuicio, que dice de forma absolutamente transparente odiar a los judíos, y es más, quienes lo emiten en general están orgullosos de odiar a los judíos, lo dicen con orgullo. Ese es un antisemitismo que claramente existe y es un peligro. Recordaremos hace poquito tiempo la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos, llevada adelante por un supremacista blanco que creía en estas ideas. Es un antisemitismo peligroso y que debería preocuparnos, pero que al mismo tiempo, dada estas características, dada esta transparencia, no es un antisemitismo que tenga una potencialidad de crecimiento tan grande, porque nadie que no se reconozca nazi va a adoptar esa postura y la inmensa mayoría de la gente no es nazi. El problema con el antisionismo es que es una forma de antisemitismo que básicamente postula las mismas cosas que este otro antisemitismo, pero no es tan transparente su prejuicio. No proclama abiertamente que lo que está diciendo es un prejuicio contra los judíos, sino más bien todo lo contrario. Busca esconderse detrás de eufemismo. Busca presentar el odio y el prejuicio contra los judíos como una causa de derechos humanos, como una causa de justicia social, como una causa justa. Y por tanto, lo que se produce en la práctica es que es una forma de antisemitismo que muchísima gente adopta pensando que en realidad está defendiendo otra cosa. O sea, lo hace con buenas intenciones. Y eso hace que el antisionismo en la práctica no tenga casi techo de crecimiento, porque cuando a uno se le vende una causa como estar a favor de los derechos humanos, estar en contra del genocidio, estar en contra del colonialismo, es muy difícil no adoptarlo, es muy difícil no suscribir a eso. Y eso hace que en la práctica una narrativa muy prejuiciosa para con los judíos se termina normalizando casi como una causa de justicia social. Y ese es el peligro del antisionismo. Pero para poder entender por qué el antisionismo es antisemitismo, para poder entender en qué consiste el antisionismo, primero tendríamos que entender qué es el sionismo. El sionismo es un movimiento político que surgió a fines del siglo XIX y que gira alrededor del establecimiento de un Estado judío en la tierra histórica de Israel, en lo que se conoce como la tierra histórica de Israel. El pueblo judío rastrea
sus orígenes a esa región del mundo. Justamente el concepto de diáspora, la palabra diáspora, está totalmente conectada con la experiencia judía, ya que surge de la traducción al griego de la Biblia hebrea y justamente hacía referencia a un pueblo que había sido desplazado en contra de su voluntad de su lugar de origen, es decir, un pueblo que se encontraba en ese momento en un lugar distinto al cual era originario y que ese desplazamiento había sido forzado. Incluso hacía referencia directa al desplazamiento de los judíos hacia Babilonia, o sea, desde Israel hacia Babilonia. O sea, si bien es cierto que el sionismo no surge como movimiento en Galilea, en el Medio Oriente, y surge en Europa por varias razones, no porque el sionismo sea un fenómeno europeo, sino porque, primero, el 80% de la diáspora judía en ese momento estaba en Europa, y estaba en Europa porque había sido desplazada del Medio Oriente, porque eso también debe quedar claro. El pueblo judío es un pueblo que se origina en el Medio Oriente, es decir, tiene su origen en esa región del mundo y de allí fue invadido, conquistado y desplazado, forzado al exilio, pero rastrea sus orígenes a esa región del mundo y por eso justamente el sionismo busca una construcción de un Estado judío en esa región y no en otra, porque es la región de la que los judíos se originan. Pero el sionismo como movimiento político surge en Europa en el fin del siglo XIX porque en Europa se encontraba la inmensa mayoría de la diáspora judía, pero al mismo tiempo porque en Europa es donde tienen lugar los procesos de gestación de los estados-nación, a los que los judíos difícilmente se integraban, sobre todo si uno se va de la parte occidental más hacia la parte oriental del continente. Incluso justamente en Europa donde surge el movimiento de la Ilustración judía, que se conoce como la Escalá, que es un movimiento que de alguna manera buscaba por un lado, preservar lo específico de la identidad judía, pero al mismo tiempo buscar la integración de los judíos a la cultura en donde se encontraban. Uno de los principales referentes, que era Moses Mendelssohn, justamente, o sea, su vida era un testimonio de ello, ya que por un lado era muy reconocido en la sociedad alemana, pero al mismo tiempo estaba muy orgulloso, si se quiere, de su identidad judía. Entonces, la Escalá pudo producir de alguna manera una cultura judía secular, es decir, una cultura judía más allá de la religión, lo cual también vino a la par de el compromiso de los judíos con lograr la emancipación en Europa y al mismo tiempo también el compromiso de los judíos con los distintos movimientos políticos y posteriormente con el sionismo. Entonces, el sionismo pudo brotar como movimiento político en Europa porque es en Europa donde se gestaban los proyectos de Estado-Nación, donde surgían los nacionalismos, o sea, el nacionalismo árabe, las ideas de Ho Chi Minh, surgieron también de las diásporas educadas en las metrópolis europeas y no por eso vamos a decir que el nacionalismo árabe, chino o indio son fenómenos europeos. Pero además también es importante decir que la inmensa mayoría de la diáspora judía estaba en Europa, no porque eran europeos, sino porque habían sido desplazados de su lugar de origen, que es lo que veníamos diciendo antes. Es decir, los judíos que estaban en Alemania, que estaban en Francia, que estaban en Lituania, no eran lituanos étnicos, no eran rusos étnicos, no eran franceses étnicos, sino que eran judíos étnicos viviendo en Europa porque estaban en diáspora. Pero aparte también hay otro detalle importante para mencionar, justamente porque en esta época se habla mucho de los judíos primero como una población invasora en el Medio Oriente, pero al mismo tiempo del sionismo como un movimiento que no solamente surge en Europa porque los judíos son europeos teóricamente blancos, sino también como un fenómeno absolutamente reciente, como que es algo que surgió en el siglo XIX, como que se inventó en el siglo XIX. Y esto es importante refutarlo, porque si bien el sionismo no se pudo desarrollar como movimiento político hasta esa época, el sentimiento sionista, o sea, el deseo de regresar a esa tierra de la que habían sido desplazados, existe en los judíos desde que existe la diáspora judía. En la liturgia, la producción cultural, la literatura judía, puede verse constantemente el deseo de regresar a Sion como algo central, incluso en todos los rezos judíos. Los judíos, la Midá, que es el principal rezo del judaísmo, se hace mirando hacia Jerusalén. En la fiesta de Pesaj, todos los años, los judíos rezan diciendo el próximo año en Jerusalén. En la España medieval, Yehuda Leví escribía que él estaba en los confines de Occidente, pero su corazón estaba en Oriente. El Atikva, que es un poema judío de fines del siglo XIX,
habla del deseo de 2000 años de regresar a Sion. El calendario judío es un calendario medio oriental. Los judíos hablan el hebreo, que es el idioma que surgió en el Medio Oriente cuando los judíos se constituyeron como pueblo. Entonces, la realidad es que si bien el sionismo no se pudo constituir como movimiento político hasta esa época por toda una serie de factores, como veníamos hablando, del surgimiento de los Estados-nación en Europa, de dónde estaba la diáspora judía, de también el nacimiento de los nacionalismos en esa región del mundo, no es cierto que el deseo de los judíos por regresar a su tierra surgiera en ese momento o nunca hubiera existido antes y recién se les ocurrió en ese momento. Siempre estuvo la añoranza, el deseo de volver a la tierra de donde son originarios. La realidad es que ese deseo utópico, quizá durante mucho tiempo, que era simplemente un deseo que no se creía que pudiera convertirse en realidad, recién tomara consecuencias prácticas a fines del siglo XIX, porque se dieron un montón de características del contexto que lo favorecieran, no significa que el deseo de los judíos de regresar a Israel o de tener o la conexión que los judíos tienen con Israel sea un fenómeno europeo de los últimos siglos, sino que es algo que tiene tantos años como la diáspora judía. Es decir, había un sentimiento sionista en los judíos mucho antes de fines del siglo XIX. Que ese deseo no haya tenido consecuencias prácticas hasta bien entrado el siglo XIX por una serie de factores, como por ejemplo el secularismo, el contacto entre el mundo judío y las corrientes ideológicas europeas de la época, como el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo, y además el brutal antisemitismo que sufrían los judíos en el viejo continente, por ejemplo, no significa que el sionismo sea algo reciente. O sea, si bien tampoco se puede igualar, ¿no?, el lamento histórico por la pérdida de Sion con el movimiento político moderno y secular que fue el sionismo, tampoco puede decirse que el deseo de los judíos y su conexión con la tierra de Israel sea un fenómeno reciente del siglo XIX y que el deseo de establecer una soberanía en Israel sea una idea colonial de blancos europeos. El sionismo, después de una etapa de teorizaciones aisladas y más bien utópicas, empezó a cobrar fuerza sobre todo después de los pogromos de 1881-1882 en Rusia. Esa violencia desatada contra las poblaciones judías de Europa del Este hizo que, en muchos casos, las ideas asimilacionistas, cosmopolitas de muchos judíos se empiecen a poner en duda. Y muchos empiezan a plantearse la necesidad de poder ser artífice de su propio destino en lugar de estar necesitando o esperando siempre la gracia de los demás, ¿no? Estar a merced de la gracia de los demás. De hecho, Teodoro Herzl, quien fuera el padre del sionismo moderno, llegó a la Francia de la Liga Antisemita Francesa, de Edouard Drummond, del caso Dreyfus, como corresponsal de un periódico austríaco. Y él era un judío asimilado, secular, cosmopolita. Sin embargo, lo que se encontró en esa Francia, el nivel de antisemitismo, pero por sobre todo el caso Dreyfus, o sea, la degradación de un capitán francés judío por acusarlo falsamente de ser prácticamente un doble agente, sin ningún tipo de prueba, con una multitud gritando, festejando esta degradación y gritando muerte a los judíos, hizo que Teodoro Herzl se diera cuenta de que hacía falta un movimiento de autodeterminación de los judíos, que los judíos no podían estar más a la merced de los demás, que tenían que autodeterminarse. Ese fue su paso, digamos, del asimilacionismo al sionismo. Incluso él mismo diría posteriormente que el caso Dreyfus lo hizo sionista. Teodoro Herzl no llegó a ver la concreción de su deseo, pero escribió, por ejemplo, su famoso libro El Estado Judío, donde delineaba de alguna forma cómo tendría que ser ese Estado. Organizó el Congreso Sionista Mundial, convirtió que el sionismo, la causa sionista, la posibilidad de la creación de un Estado judío en la tierra de Israel pasara de ser algo utópico a convertirse en un proyecto político serio que incluso fuera considerado por las principales cancillerías del mundo. Murió antes de poder ver el resultado, pero fue el que sentó las bases y el que marcó el camino. Posteriormente, el horror del nazismo sería, de alguna forma, la prueba final del fracaso del asimilacionismo y de la emancipación de los judíos en terceros países y de la consolidación del sionismo como la ideología mayoritaria en los judíos de todo el mundo. Tras varios procesos migratorios judíos, primero a la Palestina otomana y luego a la Palestina británica,
tendría lugar la aprobación de la resolución 181 de las Naciones Unidas en noviembre de 1947, que sería una resolución que consistiría en un plan de partición del territorio de Palestina en dos estados, en un estado judío y un estado árabe. Vale decir que cuando hablamos de Palestina en este momento no estamos hablando de un país, no es que estamos hablando de un país soberano árabe al que fue forzado a dividirse en dos países, sino más bien hablamos de una región. Una región, Palestina era una región que fue pasando de mano a mano entre imperios, el otomano, el británico, pero antes también muchos otros, y nunca fue un Estado soberano árabe. Es decir, cuando hablamos de un proceso de partición de Palestina, ni siquiera estamos hablando de todo lo que era Palestina, porque el mandato británico de Palestina, creado por la Sociedad de las Naciones, era incluso mucho más amplio, porque incluía todo el territorio de lo que hoy es Jordania. Todo el territorio de lo que hoy es Jordania, los británicos cuando administraban el territorio se lo dieron unilateralmente a los árabes para fundar ese país, y en el 30% restante, que es lo que hoy conocemos, si se quiere, como Palestina o como territorios palestinos e Israel, eso se volvió a particionar en esta resolución de Naciones Unidas para crear dos estados, un estado para los judíos y otro para otro estado árabe más. Después de esa resolución, y pocos meses después que terminaba el mandato británico en Palestina y los británicos se retiraron de la región, Israel declaró su independencia en las fronteras delimitadas por ese plan de partición, y automáticamente sus vecinos le declararon la guerra. Los judíos ganarían esa guerra e Israel se independizaría como nación y surgiría como nación en mayo de 1948. Israel declara su independencia, se desata la guerra que termina Israel como victorioso y a partir de entonces el deseo sionista de tener un Estado judío en la tierra de Israel se convirtió en una realidad. Es importante decir que el sionismo como movimiento de liberación nacional de un pueblo fue exitoso porque fue absolutamente pragmático. Es decir, los líderes sionistas una y otra vez aceptaron todos los planes de partición, todas las propuestas que hubo sobre la mesa, porque entendían que lo importante, lo fundamental, era establecer una soberanía. Los judíos entendían que lo importante era poder emanciparse en su propio país, ser artífice de su propio destino, que lo importante era eso, no tanto la extensión del territorio, sino poder tener un país por lo menos en una porción de su tierra histórica. Ese pragmatismo convirtió al sionismo en un movimiento de construcción estatal sumamente exitoso. Al contrario, el movimiento de construcción estatal palestino hasta el momento no ha tenido ese éxito porque lamentablemente no ha estado ese pragmatismo sobre la mesa. Constantemente el liderazgo palestino ha rechazado todos los planes de paz que han estado sobre la mesa y continuamente pidieron para ellos todo el territorio. Es decir, nunca han aceptado una solución que implicase la existencia de un Estado judío en alguna porción de ese territorio. Y al no tener ese pragmatismo, al no poder aceptar que hay otro pueblo allí que también tiene el mismo derecho de construir su Estado en ese mismo territorio, es que lamentablemente hasta el día de hoy continúa un conflicto en el que lamentablemente los palestinos todavía no han podido construir su propio Estado-nación en ese territorio. Otro punto importante a señalar cuando se habla del sionismo es que en general los movimientos de liberación nacional, de construcción estatal, suelen no solamente girar justamente alrededor de la idea de liberar a un pueblo en particular, sino que en general también suelen señalar un opresor, señalar un grupo de personas que está impidiendo esa liberación. En el caso del sionismo esto no ocurre. El sionismo es un movimiento que busca conseguir para los judíos el mismo derecho que tiene cualquier otro pueblo, que es la construcción de un Estado. Pero no señala un enemigo, no señala un opresor. No es que sea un movimiento universalista, o sea, claramente busca la construcción estatal para un pueblo en particular, pero no señala un opresor y tampoco busca celebrar el poder judío o presentar a los judíos como un pueblo mejor que los demás. Simplemente se busca que puedan tener el mismo derecho que tiene el resto de los pueblos, que es a la propia autodeterminación nacional. Esto es importante decir porque muchísimas veces se relaciona el sionismo con cosas como ultraderecha israelí, como racismo, como odio contra los árabes, como odio a los palestinos, como extremismo. Y la realidad es que el sionismo simplemente busca la creación de un Estado judío en la tierra de Israel, o sea, promete eso y busca eso, nada de todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la realidad es que cualquier persona que se identifique o que esté a favor de la existencia de un Estado judío en alguna porción de la tierra de Israel puede ser considerado sionista. Después,
los sionistas discrepan en un montón de otras cosas, en qué fronteras tiene que tener ese Estado, qué tipo de gobierno tiene que tener, cuál va a ser la relación que van a tener las minorías y cuáles son los derechos que van a tener las minorías en ese país, cuál va a ser la relación con sus vecinos, cuál va a ser el rol de la religión en ese Estado. O sea, el sionismo no plantea nada de todo eso, el sionismo simplemente prometía una cosa, que era la creación de un Estado judío en alguna porción de la tierra de Israel, nada más. Todo lo demás son cosas que gente que se identifica con el sionismo puede pensar, pero que no son el sionismo per se. Es decir, esto no significa que no haya sionistas que son racistas, sionistas que no odian a los árabes o sionistas que no están interesados en que haya un Estado palestino. Pero no piensan eso porque son sionistas, sino que piensan eso porque esa es su postura. Pero el sionismo no es eso necesariamente. O sea, cuando se busca reducir a un movimiento a sus peores expresiones, es decir, yo busco definir el sionismo a partir de un grupo de sionistas que sean racistas, es como cuando, no sé, se busca definir al feminismo a partir de un grupo de extremistas que odian a los hombres, o definir al catolicismo a partir de un caso de abuso en la Iglesia Católica. Es absolutamente absurdo, es como agarrarse de las peores expresiones de un movimiento para desprestigiarlo en su conjunto. Pero la realidad es que el sionismo no es eso, el sionismo no implica odiar a los árabes, el sionismo no implica ser de derecha o de izquierda. El sionismo no es un movimiento monolítico, es un movimiento completamente heterogéneo. En su seno hay gente que es judía y que no es judía, que es religiosa y que es secular, que es de derecha y que es de izquierda, que es pro-Palestina o que es anti-Palestina. O sea, hay un montón de posturas dentro del sionismo que solo coinciden en una cosa, que es lo único que proclama el sionismo, que es el derecho de los judíos a tener un Estado en la tierra de Israel. De hecho, ¿cuál van a ser las fronteras de Israel? ¿Cuál va a ser la relación que el Estado va a tener con las minorías? ¿Cuál va a ser la relación que el Estado va a tener con la religión? ¿Cuáles van a ser sus relaciones con sus vecinos? Son todas cosas que son objeto de constante debate en la sociedad israelí, como en todas las sociedades del mundo. El sionismo no implica un sistema de gobierno o un sistema de relación con la religión, simplemente promete una cosa, que es la construcción de un Estado judío en alguna porción de la tierra de Israel. En suma, ser sionista es estar a favor de que exista un Estado judío en la tierra de Israel, en cualquier extensión de ese territorio. Es decir, si uno está a favor de una solución de dos estados, una solución de dos estados implica que esos dos estados es Israel, uno podría ser considerado sionista, porque está a favor de que exista un Estado en ese territorio. Esto es importante que quede claro, porque, como decía recién, muchas veces se busca reducir al sionismo a cosas que le son convenientes. O sea, cuando uno quiere desprestigiar a un movimiento, es muy conveniente agarrarme de sus peores expresiones para poder definir al todo a partir de esa parte que me resulta conveniente. Pero eso no es una definición honesta. Otra cosa que alguien podría preguntar es, ok, el sionismo es un movimiento que surgió para crear un Estado judío en la tierra de Israel. Pero ya está ese Estado judío, ya se creó, existe. Hoy Israel es un Estado exitoso, es un Estado desarrollado, es un Estado con una economía pujante. Entonces, ¿por qué sigue existiendo el sionismo si ya cumplió su propósito? Ya existe un Estado judío. ¿Por qué sigue existiendo el sionismo? ¿Por qué sigue habiendo activismo sionista? Y esto es sumamente importante porque la creación de Israel no aseguró su supervivencia. ¿Qué quiere decir con eso? No, desde el momento de la creación misma de Israel, Israel ha estado completamente amenazado. En el momento de declarar su independencia, sus vecinos le declararon la guerra. Sería la primera de tantas. Israel ha sufrido guerras existenciales constantemente, no solamente la guerra de independencia, sino también la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, mismo las guerras que estamos viviendo en este mismo momento. Primero, que es la 5ª guerra contra Hamás, pero es la guerra contra una organización que tiene en su carta fundacional el borrar a Israel del mapa. Existe un país, la República Islámica de Irán, que llama a borrar a Israel del mapa. Existe desde hace 20 años un movimiento internacional de boicot contra Israel que se dedica a presionar a los gobiernos, a organizaciones, a artistas, a equipos de fútbol, a organizaciones deportivas y culturales, a instituciones educativas, a que no colaboren con Israel, a que no actúen en Israel, a que no tengan relaciones con Israel,
Ha habido una campaña de propaganda brutal por parte de la Unión Soviética después de la Guerra de los 6 días para relacionar a Israel con el nazismo, con el apartheid sudafricano. Una campaña que incluso llegó a las principales organizaciones internacionales del mundo. La Asamblea General de Naciones Unidas sancionó en la década de los 70 una resolución que igualaba al sionismo con racismo. Resolución que sería derogada 20 años más tarde, pero tuvo casi 20 años de vigencia. Israel, desde el momento de su fundación, que surge un asedio constante, no solamente bélico, sino también propagandístico. Es el único país del mundo que 76 años después de su fundación existen un montón de organizaciones e incluso países que tienen como objetivo borrarlo del mapa, no modificar sus políticas, no criticarlo, borrarlo del mapa, así como así. Es el único país del mundo que sufre ese asedio desde el momento mismo de su fundación. Por eso es que el sionismo continúa vigente, porque Israel es un Estado que está amenazado desde el momento de su fundación. Entonces, el sentimiento sionista, la necesidad de defenderlo, la necesidad de explicar por qué es importante que exista, por qué es importante para los judíos, se hace necesaria por eso. Seguramente si Israel no estuviera tan amenazado como lo está, no fuera tan hostigado como lo es, no sería tan necesario el activismo sionista, ni sería tan vocal, ni sería tan visible. Pero cuando un pueblo se siente colectivamente amenazado y siente que la existencia de su Estado está en peligro, es normal que se movilice, como podemos ver desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. No solamente la diáspora, sino todo el pueblo ucraniano se ha movilizado de manera extensiva porque siente que su existencia como pueblo y que su propio Estado está en peligro. Está a la vista entonces ¿por qué la necesidad o por qué la persistencia del sionismo? El éxito que ha tenido en la creación de un Estado judío en la tierra de Israel no puso fin a la lucha, sino que de alguna forma consagró su perpetuación. Israel es un país en asedio permanente, es un país que ha sido invadido, amenazado y atacado por todos sus vecinos, por organizaciones terroristas, por otros estados de la región. Es un país que tiene un movimiento de activismo brutal en su contra para boicotearlo, pidiendo poner fin a su existencia. Es un país que ha sufrido decenas y decenas de ataques terroristas y ha tenido que convertir su seguridad en una obsesión. Es el único país que 76 años después de su creación hay no solamente movimientos, organizaciones, sino incluso países que llaman a borrarlo del mapa. No cambiar sus fronteras ni modificar sus políticas, sino borrarlo del mapa, y no son pocos. Entonces queda claro no solamente lo que es el sionismo, en lo que consiste el movimiento sionista, sino por qué sigue existiendo a pesar de que ya existe un Estado judío. Pero también queda claro en qué consiste el antisionismo. El antisionismo no es una crítica a Israel, no es criticar a su gobierno, no es criticar sus políticas respecto de los palestinos, no es criticar sus políticas respecto de las minorías o de cuál es la relación que tiene la religión con el Estado, sino que antisionismo es un movimiento compuesto y una ideología compartida por todos aquellos que buscan que el Estado judío deje de existir. De ahí el antisionismo. Sionismo es que exista un Estado judío en ese territorio. El antisionismo es oponerse a que exista ese Estado judío en ese territorio. No a criticarlo, no a modificarlo, sino a buscar activamente que deje de existir. El antisionismo no busca la modificación de las fronteras de Israel, sino que sean desmanteladas, que esas fronteras no existan más porque Israel no exista más. Cuando el antisionismo habla de ocupación israelí, no está hablando de la ocupación de lo que conocemos como territorios palestinos, de Gaza o Cisjordania, sino que está hablando de todo el territorio. Consideran que está ocupada no solamente Cisjordania, sino también Tel Aviv, Haifa y Eilat. Por eso es que después del 7 de octubre veíamos, por ejemplo, personas marcando los carteles de las personas secuestradas por Hamás, cambiándole en lugar donde decía secuestrado le ponían ocupador, cuando esas personas vivían en el sur de Israel, no vivían en Cisjordania ni en la Franja de Gaza, pero para el movimiento antisionista cualquier israelí está ocupando un territorio porque ellos consideran que todo el territorio está ocupado. El antisionismo son aquellos que justifican el terrorismo palestino, la violencia palestina, porque consideran que como todo ese territorio está ocupado, los palestinos tienen derecho a atacar a los israelíes, que es entendible que lo ataquen. Son aquellos que llaman a globalizar la intifada, es decir, a atacar a los judíos de todo el mundo, no solamente en Israel, en protesta por su apoyo a la existencia del Estado de Israel.
Pero además el antisionismo, y esto vale decirlo, es una postura que es muy impopular en la comunidad judía. Es una postura que, a excepción de algunas sectas ultraortodoxas o pequeños grupos de izquierda en la diáspora, muy pocos judíos comparten. Cuando uno observa las encuestas, por ejemplo, hay una encuesta de Gallup que marcó que la comunidad de los Estados Unidos, la comunidad judía de Estados Unidos, el 95% de ellos se identifica con Israel, se identifica con el sionismo. Números muy similares se obtienen en otras grandes comunidades, por ejemplo, 80% de los judíos de Canadá, 90% de los judíos del Reino Unido. Si nosotros pensamos que obviamente los judíos que están en Israel son sionistas, entre los judíos israelíes y los judíos de Estados Unidos, hay casi el 90% de la población judía mundial. Y si sumamos que otras grandes comunidades judías también en su inmensa mayoría se identifican con el sionismo, podemos ver que el sionismo es el movimiento con el que se identifica, el movimiento y la ideología con la que se identifica la inmensa mayoría de los judíos del mundo. Por lo tanto, querer separar a los judíos del sionismo y decir que uno en realidad odia a los sionistas y no a los judíos, como si fueran dos categorías completamente distintas y separadas, es completamente deshonesto, porque cuando uno dice odio a los sionistas, lo que está diciendo en la práctica, en la realidad, es odio a la inmensa mayoría de los judíos. A pesar de ello, el antisionismo constantemente y frenéticamente utiliza las voces de aquellos judíos que se identifican con el antisionismo para poder hacer esta separación. Es decir, no puede ser sionismo y judaísmo, no puede ser lo mismo porque este judío piensa como yo. Es básicamente lo que hacen. Esto es algo que también es una estrategia que en general cuando uno busca desprestigiar un movimiento, también busca tomar a alguna persona que pertenezca a ese grupo al que se quiere desprestigiar para poder decir yo no soy homofóbico porque este gay piensa como yo no puedo ser racista porque este afroamericano piensa como yo, lo cual es absolutamente absurdo si uno lo piensa para cualquier otro grupo. Si yo tomo la voz de uno o dos afroamericanos en Estados Unidos que digan que no existe el racismo y que la policía no es racista y no es mala con las minorías en Estados Unidos, y decir, bueno, listo, Estados Unidos no es racista porque estos dos afroamericanos lo dicen, sería ignorar y silenciar a la inmensa mayoría de esa comunidad que está diciendo otra cosa, que está denunciando otra cosa. Esas personas que piensan diferente a lo que la mayoría de su comunidad tienen todo el derecho de pensar así. La minoría de oposición existe en todas las minorías. Ahora, eso no significa que sea válido o sea intelectualmente honesto tomar esa minoría para poder silenciar a todos los demás. Los judíos antisionistas existen, son una pequeña minoría dentro de la comunidad judía. Tienen derecho a decir lo que quieran, tienen derecho a expresar su postura. Lo que no es válido, es decir, lo que no es honesto, es presentar esa postura como igual de válida dentro de la comunidad judía, como igual de representativa de la comunidad judía como lo es el sionismo, o decir que sionismo y judaísmo no tienen nada que ver porque hay una pequeña minoría de judíos que no se identifica con el sionismo cuando más del 90% sí lo hace. Entonces es importante aclarar eso porque hablamos al principio, ¿qué es lo que busca hacer en general el antisionismo? Decir yo soy antisionista, no soy antisemita. Pero cuando uno dice que odia al sionismo, cuando uno dice que odia a los sionistas, lo que está diciendo en la práctica es que odia a la mayoría de los judíos y que odia la ideología con la que la inmensa mayoría de los judíos del mundo se identifica. Para poner otro ejemplo, ¿tendría sentido que alguien dijera que está en contra del nacionalismo palestino y está en contra de que los palestinos tengan un Estado, pero que al mismo tiempo diga que no tiene nada contra los palestinos? ¿O que esa misma persona citara a algún palestino que estuviera en contra de que los palestinos tengan un Estado y dijera este palestino está en contra de los que los palestinos tengan un Estado, entonces que yo también esté en contra de eso no me hace antipalestino? ¿No sería absolutamente absurdo decir una cosa así? Bueno, lo mismo aplica a los judíos. Decir que uno está en contra de la inmensa mayoría de los judíos, que uno rechaza la ideología, la identidad con la que se identifica la inmensa mayoría de los judíos y que uno está en contra de que los judíos tengan un Estado y al mismo tiempo decir que uno no tiene nada contra los judíos, es bastante absurdo. Pero como venía diciendo, lo que se busca con esta separación es justamente poder decir, o sea, poder reproducir prejuicios antisemitas, escudándose en que en realidad se está criticando otra cosa, aunque eso en la práctica sea falso. Decir que uno está en contra del sionismo y de los sionistas, diciendo que en realidad yo con eso estoy en contra del imperialismo y de la discriminación o estoy en contra del racismo contra los palestinos, por más que el sionismo y los sionistas no tengan nada que ver con eso,
Lo que busco en la práctica es pues separar los términos para poder reproducir prejuicios antisemitas sin pagar costo político de alguna manera, diciendo que en realidad se está criticando otra cosa. Y esto en la práctica lo que produce no es solamente la reproducción de estereotipos o narrativas antisemitas disfrazadas de otra cosa, sino que lo que hace es que mucha gente adopte esta postura porque realmente cree que en realidad se está criticando otra cosa o que se está luchando contra el imperialismo. Y en la práctica entonces muchas personas terminan oponiéndose a los derechos más fundamentales de los judíos, como al tener su autodeterminación nacional, sin darse cuenta siquiera que están en contra de eso y que están luchando en contra de eso, lo cual lo hace todavía mucho más triste. Pero quienes tienen posturas discriminatorias, falsas o impopulares, en general siempre buscan esconderse detrás de miembros de ese grupo, de esa minoría a la que buscan desprestigiar para poder decir que en realidad no son homofóbicos o antisemitas porque este gay o este judío piensa como ellos. Y en ese afán, como también mencionaba, de que frenéticamente el antisionismo busca utilizar a los judíos antisionistas para demostrar de alguna manera que el sionismo y judaísmo no tienen nada que ver, en ese afán muchas veces terminan alzando voces que realmente son extremistas. Por ejemplo, es muy común ver a los antisionistas utilizar imágenes de Neturei Karta. Neturei Karta es una secta ultraortodoxa, una secta fundamentalista religiosa de la comunidad judía que cuenta con muy pocos miembros, o sea, representa el 0,00 algo por ciento de la comunidad judía. Y es un grupo ultraortodoxo que se opone a Israel, es antisionista, se opone a la existencia del Estado de Israel, pero no por solidaridad con los palestinos, sino por una cuestión religiosa. Ellos están en desacuerdo con que exista un Estado judío que sea secular, están en desacuerdo con que exista un Estado judío previo a la llegada del Mesías. Entonces, se oponen por esos motivos, pero al mismo tiempo creen que cuando el Mesías llegue, no solamente tiene que estar ese Estado judío, sino que tiene que tener la totalidad del territorio, expulsar a los que no son judíos y al mismo tiempo tirar abajo, por ejemplo, la mezquita de Al-Aqsa, es decir, la mezquita de Jerusalén, para construir el tercer templo judío. Entonces, muchas veces, en el afán de conseguir una voz judía, por decirlo de alguna forma, para poder silenciar a la mayoría de los judíos, se terminan alzando las voces de fundamentalistas religiosos para silenciar a la mayoría de los judíos que claramente se identifica con el sionismo. Sionismo es estar a favor de la existencia de Israel como Estado judío y antisionismo es estar en contra. El sionismo no es un todo organizado y monolítico en el que todas las personas que suscriben a esa ideología piensan exactamente igual. Solo coinciden en eso, en el estar de acuerdo de que Israel exista como Estado judío. Después pueden estar en desacuerdo en todos los demás. Hay sionistas de izquierda, hay sionistas de derecha, sionistas que son judíos, sionistas que no lo son, sionistas que son religiosos, sionistas que son seculares. Solo coinciden en ese punto, que es la definición misma del sionismo, estar a favor de que exista un Estado judío en la tierra de Israel. Criticar políticas de Israel no es antisionismo. Antisionismo es estar en contra de que Israel exista como país. Uno puede criticar cualquier política de Israel, las políticas de Israel para con los palestinos, las políticas de Israel en Gaza, el accionar de este momento de Israel en la guerra. Todo eso es válido, todo eso es completamente normal. Todos criticamos política de nuestros países, todos criticamos las políticas de Argentina, todos criticamos a los políticos de Argentina. Oponerse al gobierno actual de Israel no es antisionismo. Criticar al primer ministro Netanyahu no es antisionismo. Antisionismo es estar en contra de que Israel exista como país. Por eso es antisemitismo, porque es oponerse no solamente a la ideología con la que se identifican la inmensa mayoría de los judíos, sino que también es oponerse a que los judíos tengan su autodeterminación nacional en su tierra histórica, sino que también es ir en contra de los derechos más básicos y fundamentales de la mitad de la población judía mundial que vive en Israel. Pero al mismo tiempo antisionismo implica negar la historia de los judíos, porque el antisionismo presenta a los judíos como blancos, como colonizadores europeos que no tienen ningún tipo de relación con ese territorio. Entonces, antisionismo no es solamente pedir que deje de existir Israel, sino que es negar la historia de los judíos, presentarlos como invasores en su propia tierra, y al mismo tiempo llamar a violar sus derechos más fundamentales. Entonces, por eso, cuando uno lo entiende de esta manera y entiende que criticar a Israel está perfecto y que sionismo no implica ser de derecha, izquierda, odiar a los palestinos, nada de eso, sino que sí, es verdad que hay sionistas que piensan eso, pero porque piensan eso, no porque sean sionistas o porque el sionismo sea eso. Cuando uno puede terminar de entender estos conceptos, entiende por qué antisionismo implica antisemitismo.
Y que haya una minoría de judíos que se opone al sionismo no cambia que la inmensa mayoría de ellos se identifica con esa ideología. Y usar esa minoría por conveniencia política para callar a todos los demás es bastante deshonesto y también bastante antisemita. Entonces, en resumen, oponerse a la autodeterminación de los judíos, pedir por la destrucción de su Estado, que en la práctica significaría, en el mejor de los casos, una limpieza étnica de judíos del Medio Oriente y en el peor de los casos un genocidio, es antisemitismo. Y así lo implica además la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Afirmar, por ejemplo, que la existencia del Estado de Israel es racista o negar a los judíos el derecho a la autodeterminación son formas de antisemitismo. Entonces, es algo positivo que cada vez más países, incluido la Argentina, estén aceptando esta definición de antisemitismo, porque por más que haya muchísima gente que quiera disfrazar esta forma de odio, esta narrativa de otra cosa, y en realidad decir que están criticando otra cosa, o en realidad decir que esto es una causa de justicia social, la realidad es que estar en contra de la autodeterminación de los judíos, estar en contra de que tengan su Estado, negar su historia, negar su conexión con la tierra de Israel, es antisemitismo.